Bueno, ahora voy a hablar de un experimento que usan frecuentemente los ateos. Ya he hablado de él, pero quiero hacerle un video porque pues han sido tantos que ya hace falta hacer un video solo para hablar de este experimento. Básicamente, pues cuando los ateos quieren defender que la mente y la conciencia solo son fenómenos de un cerebro, pues recurren a muchas cosas y a muchas tonterías. Entre ellas recurren a una malinterpretación y un exagerado alcance de este experimento. Este experimento en realidad es muy sencillo. Lo que dice básicamente o lo que saca es que realmente la libertad no existe, porque dice que el cerebro toma decisiones incluso antes de tu conciencia. Antes de que tú seas consciente de una decisión, tu cerebro ya decidió por ti y luego hasta después te llega a ti la noción de que quisiste decidirlo conscientemente, dando la ilusión de libertad. Es muy gracioso porque los ateos luego defienden que la libertad y que el libre albedrío y que ser libres pensadores, pero finalmente cuando quieren atacar al alma, cuando quieren atacar el espíritu, pues usan su reduccionismo cientificista materialista y entonces pues caen en determinismos y caen en esas tonterías de decir donde pues la libertad no existe. Y también cuando quieren hablar de ética y de moral, pues esto es absurdo, porque si realmente tu cerebro está eligiendo antes de que seas consciente, pues todos son víctimas, porque si tú matas a alguien, pues tú eres inocente. Para cuando tu conciencia se dio cuenta de que tu cerebro quiso matar a alguien, y era muy tarde y tú no tuviste voz ni voto en ese asesinato, simplemente tu cerebro decidió matar a alguien, lo mató y tú te diste cuenta hasta después de que tomó la decisión, hasta que después que lo estabas matando y todo eso. Entonces, obviamente, desde el ateísmo y desde esas visiones deterministas, materialistas, cientificistas, reduccionistas, pues la libertad es un chiste, no existe libre albedrío, simplemente es otra magufada, otro invento de las tontas religiones y los tontos teístas que no saben de lo que tratan las cosas. Bueno, hablemos de qué trata este experimento y cómo lo malinterpretan los ateos. Básicamente, lo que hace el experimentador es sentar al sujeto en un sillón, pedirle que vea un reloj, en ese reloj hay un punto verde que se va moviendo y que mueva su dedo o que mueva su muñeca cuando él quiera y que le reporte cuando él siente que tomó la decisión de mover pues la muñeca o mover el dedo. Y entonces en esto consiste este experimento. Hay que ver en primer lugar que es muy restringido, no es una situación abierta de la vida donde tú decides qué hacer, sino que ya estás restringido, estás resumido, estás estructurado en un laboratorio pequeño y se te dan una serie de instrucciones. Entonces, si tú querías experimentar acerca de la libertad, pues obviamente si metes a la libertad en un cajón, pues nunca vas a encontrarla. Es que encajoné todas las variables para ver si encontraba la libertad, pues entre más lo encajones, menos libertad hay. Entre menos encajones las cosas, más libertad hay. Entonces hay que entender que este experimento en primer lugar está muy encajonado. Ahí no vas a poder ver la libertad, pues porque está muy restringido, está muy limitado y está muy estructurado. Ahora, también lo que está haciendo es programar pues el experimento. Obviamente este científico pues se le ocurrió este experimento, entonces lo programó y luego programa al sujeto, le dice, oye tú sujeto, lo que vas a hacer es esto, y le da unas instrucciones, programa al sujeto. Luego el sujeto, ¿qué hace? Si alguien te dice eso, ¿tú qué haces? Pues te programas a ti mismo y dices, ah, ok, entonces cuando vea en este reloj, cuando sienta que yo voy a tomar la decisión y vea este reloj, se lo voy a reportar y voy a decidir también cuándo mover mi dedo. Entonces te estás autoprogramando. Entonces, obviamente, si es un ambiente cerrado, estructurado, donde el científico programa al sujeto, el sujeto se programa a sí mismo, pues obviamente el resultado que vas a tener pues, es un resultado programado. Se sorprenden. Oh, wow, es que el cerebro reaccionó incluso antes de que la conciencia. Pues claro, porque tú estabas programando toda la situación desde el principio. Pero es una situación muy diferente a la vida real, a la vida común. En la vida común no te sientan en el sillón, te dan unas instrucciones y que tú muevas tu dedo o tu muñeca azarosamente. ¿Cuántas veces pasa eso en tu vida? Pues yo creo que ninguna, solo si haces ese experimento. Entonces, obviamente, cuando tú decides qué carrera tomar, cuando tú decides dónde salir a comer, cuando tú decides quién va a ser tu amigo, cuando tú decides casarte con alguien, pues son situaciones, son decisiones completamente diferentes a sentarte en un laboratorio y que te pidan que muevas azarosa, aleatoriamente tu mano y reportes cuando creíste que lo decidiste. También otra de los aportes que puedo dar es que en este experimento no tiene ningún sentido para el sujeto, no tiene ningún significado. Si yo decido qué carrera tomar, pues para mí es muy importante y todo, es algo que tengo
pues cuestionarme porque puede afectar toda mi vida y todo mi futuro. En cambio, sentarte en un laboratorio y mover tu muñeca aleatoriamente, pues no tiene ningún significado. Entonces hay que ver que está muy restringido, está muy limitado, está muy sesgado. Entonces un buen experimento nos dice ciertas cosas, pero no lo puedes extrapolar a la libertad en general, no lo puedes extrapolar a la vida cotidiana. Sí, cuando tú te sientas en un laboratorio y te piden eso, parece que tu cerebro va a reaccionar mucho antes que tu conciencia, porque así estuvo programado todo para que funcionara. Pero eso no significa que en la vida real, cuando tomas decisiones, eso esté ocurriendo, porque también es diferente nada más la decisión de mover tu cuerpo físico a decisiones más complejas y más abstractas, como las que ya les he hablado. También les quería comentar, por ejemplo, de que tu cuerpo físico es una herramienta. El cuerpo físico no es algo que eres, es algo que tienes, es una herramienta y obviamente puede ser programado, es muy fácil. Les di 2 ejemplos en uno de los videos, el ejemplo de manejar un coche y el ejemplo de tocar el piano. La primera vez que manejas un coche, pues tienes que hacer un esfuerzo consciente. Dices, saber cuál es el freno, cuál es el acelerador, cuál es el clutch, cuál es la velocidad que tengo que meter. Entonces al principio es un esfuerzo consciente, aunque más adelante se puede ser automático, se puede automatizar, puedes programar a tu cuerpo físico. Entonces más adelante tú vas manejando y no te das cuenta que estás apretando el freno, ni que estás apretando el acelerador, ni que estás cambiando las velocidades porque tu cuerpo ya lo hace solo. Entonces obviamente tu cerebro puede tomar decisiones que no están en tu conciencia, pero no van en contra de tu libertad, son parte de tu libertad. Si no hicieras eso, pues entonces todo el tiempo tendrás que hacer un esfuerzo consciente por manejar, en lugar de dejarse todo a tu cuerpo, en lo que tú piensas otras cosas, o en lo que tú platicas con otra persona, o haces algo más. Entonces, hay muchas funciones, por ejemplo, el parpadeo del ojo, que es completamente automatizado. Sin embargo, si tú quieres en algún momento, lo puedes hacer deliberado, lo puedes hacer voluntario. Puedes cerrar los ojos, puedes abrir los ojos, puedes parpadear 3 veces, o puedes hacer lo que tú quieras, porque puede ser voluntario o puede ser involuntario. El cerebro, repito, es una herramienta. Entonces, en el caso de este experimento, cuando el sujeto se dice a sí mismo, bueno, en cualquier momento puedo mover mi dedo, pues prácticamente está programando a sí mismo. El sujeto le está diciendo a su cerebro justo lo que le dijo el científico que hiciera él. El científico le dice, cuando quieras, mueve tu dedo. Y él dice, bueno, pues cuando quiera muevo mi dedo, y entonces nada más pone como una función random, pues en cualquier momento muévete y ya. Y obviamente pues el cerebro responde y dice, ok, entonces de repente manda la sensación y de repente ya se mueve. Pero nada de esto va en contra de la libertad, simplemente eres tú, el yo, la conciencia, el ser metafísico que está dando instrucciones a su cuerpo. Es el científico que te dio instrucciones a ti para que le dieras instrucciones a tu cuerpo. Es toda esta estructura, toda esta restricción que se le dio al experimento, y entonces parece que el experimento es restringido, que está estructurado y que no hay libertad. Pues claro que sí, porque estás armando toda la situación. Pero en la vida cotidiana las situaciones no están armadas así. En la vida cotidiana no siempre te vienen esas instrucciones de afuera y tú te puedes programar de maneras distintas. Por ejemplo, alguien pudo decirle, no, pues yo no quiero hacer tu experimento, y ni siquiera se daba el experimento, y esa es una decisión que pudo haber tomado. Alguien tal vez le dijo, no, yo no quiero participar en tu experimento, y que no haya participado en ese experimento y que ni siquiera haya llegado a esa parte tan pequeña, tan reducida. Entonces hay que ver que es un error extrapolar este pequeño experimento controlado, sesgado, a todas las decisiones de la vida y a creer que es el cerebro el que está produciendo todo. Es como decir, es como tú ya no estás poniendo atención, es tu cerebro el que está tocando el piano y no tú. Pues hasta cierto punto llega un momento de cada pianista donde el cuerpo toca prácticamente solo. Tú le das algunas instrucciones y va tocando solo. Igual cuando manejas, vas manejando solo, porque te programaste, porque te habituaste, porque configuraste tu cuerpo para que haga eso. Pero no significa que los cuerpos humanos puedan funcionar sin este sujeto, sin este director de orquesta, que sea el que le pone a practicar piano, el que lo pone a manejar, o el que lo pone a mover aleatoriamente su dedo y reportar cuando decidió moverlo o no decidió moverlo. Entonces, este experimento no sirve para lo que quieren los ateos. Además, es absurdo, no lo puedes extrapolar así, porque ni siquiera desde el ateísmo materialista cientificista podría ser así. Si realmente el cerebro decidiera antes de que te dieras cuenta con la conciencia de lo que decidiste, entonces simplemente la conciencia no serviría de nada, sería un agente pasivo, un agente inútil que no hace nada más que darse cuenta después de que se tomó una decisión. Entonces, también suponiendo desde el ateísmo materialista que la conciencia consume energía en el organismo porque piensan que solo es algo físico,
Entonces, ¿por qué algo que consume energía en un organismo y que no tiene ninguna utilidad se desarrolló tanto en la evolución? Hubiera desaparecido si la conciencia está tan inútil, porque todas las decisiones se toman a nivel inconsciente, automáticas, entonces nunca se hubiera desarrollado la conciencia porque es un gasto de energía innecesario para el organismo. No se hubiera desarrollado tanto. Entonces, ni siquiera desde ese enfoque la conciencia podría ser resumida a algo tan inútil y algo que no tiene voz ni voto en las decisiones del individuo. Entonces, bueno, espero que los ateos dejen de hacer referencia a este experimento, que es un buen experimento, pero están malinterpretando, como buenos ateos que son, como buenos pseudocientíficos que son, están malinterpretando su alcance, están malinterpretando la interpretación de este experimento, están malinterpretando dónde aplica este experimento y dónde no aplica este experimento, los límites del experimento y las consecuencias del experimento. Pero bueno, son ateos, agarran algunas cosas de la ciencia, las adaptan a sus creencias, a sus dogmas, y entonces dicen, como el cerebro toma decisiones antes de la conciencia, eso significa que la conciencia y la mente solo son fruto del cerebro. Pues claro que no, esas son muchas tonterías que hacen los ateos, pero bueno, espero que hayan comprendido, ya se los puse millones de veces en otros videos, pero pues parece que no ven los videos, ojalá vean este, y si me vuelven a salir con este experimento, pues que se den cuenta que no sirve para lo que creen, y peor, si sirviera, si fuera verdad, pues les tira toda la libertad, todo el libre albedrío, toda la ética y toda la moral, porque resulta que simplemente somos autómatas biológicos, siguiendo dictados de una materia ciega, tonta, muerta, inconsciente, que no sabe lo que hace, y nos hace hacer un montón de cosas. Somos títeres de un caos absurdo. Otras acotaciones en cuanto a este experimento. Bueno, cuando tú mueves tu dedo libremente o tu muñeca libremente, lo digo entre comillas, porque básicamente el científico te dijo que movieras tu dedo cuando quisieras, pues ya te estaba dando una orden. Ya no es tan libre porque te está obligando a que tú muevas tu dedo cuando tú quieras, según esto. Pero también hay que ver que está entre comillas esto de cuando tú quieras. No sé si ha participado en algún experimento como sujetos, pero obviamente cuando eres sujeto, pues ya estás en una situación anormal, ya no estás como en tu casa paseándote por la cocina, sino pues estás sentado en un sillón, en un laboratorio, hay personas estudiándote, eso ya afecta a tu conducta. También en ciencia, sobre todo en psicología, que es una de las ciencias que más está en los límites entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pues es muy complicado todo esto. De hecho, todos los estudios son anecdóticos y tienen que irse al anecdótico porque la conciencia es invisible. No sabes lo que está pasando en una conciencia, no puedes ver una conciencia. Entonces todo es según lo que te reporta el sujeto y según la percepción del sujeto, que también puede fallar. También por eso se hacen experimentos, grupos control, doble ciego y todas esas cosas para intentar evitar estos errores. Pero por ejemplo, cuando tú eres un sujeto y te dicen mueve tu dedo cuando quieras, pues no lo estás moviendo cuando quieras. Y estás pensando que no te vas a tardar, por ejemplo, 10 minutos de que lo moviste, de que lo volviste a mover. Porque bueno, más o menos entiendes la dinámica, pero te das cuenta, ya hay una cognición mayor de que estás en una situación, de que es un laboratorio, de que tienes que mover tu dedo, pero no te vas a tardar 3 días, tampoco lo vas a hacer todo de corrido. Entonces el mismo sujeto se programa para lo que cree que espera el otro que lo hagas. O sea, más o menos lo mueves ahorita, te esperas tantito, lo vuelves a mover, pero incluso cuando tú seleccionas cuándo moverlo, pues estás haciendo ciertas pautas cognitivas y ciertos procesos cognitivos más avanzados que pues no sé si están considerando estos científicos en cuenta. Y también regresando a lo anecdótico, ya no solo es una tarea, ya no solo estás tú moviendo tu dedo, tu muñeca de manera aleatoria, sino que estás haciendo por un lado eso, y por otro lado estás pendiente del reloj, y por otro lado estás reportándolo. Entonces se están sobrelapando estas varias actividades, porque también de aquí a que tú lo decidiste, de aquí a que tú lo hiciste, de aquí a que viste el reloj, de aquí a que decidiste reportarlo, de aquí a que se movió tu boca y lo reportó, pues exactamente en qué secuencia están pasando todos esos eventos dentro de ti. Entonces habrá que ver si realmente fueron muy buenos científicos y lograron ver todas estas variables, o si realmente las omitieron y solo dijeron, bueno, es que el electrodo me dijo que había un pico de actividad más grande aquí antes de que hablara. Pero exactamente a qué se refiere ese pico. El pico no te dice lo que está pasando, el pico no te dice si ahí fue donde fue la decisión, solo te dice que aquí hubo más actividad, pero no te dice exactamente qué actividad. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes ver qué piensa otra persona? Pues simplemente es anecdótico. La otra persona me dijo, yo creo que en este momento fue cuando tomé la decisión, pero para cuando te dijo eso, es que ya tomó la decisión,
tomó la decisión de decirte que tomó la decisión y luego tomó la decisión de hablar y que salieran las palabras, entonces en ese tiempo pues también se pierden o se sobrelapan otras actividades y otras cosas. O sea, hay que tener cuidado con estos experimentos, con estas cosas y con sus resultados porque pueden ser diferentes a los que creían. Saludos, besos y abrazos, Archimago.